Hermano, le invito a abrir sus Biblias en Génesis 47. Génesis 47. Génesis 47, leeremos del versículo 27 al 31. Génesis 47, versículos 27 al 31. La palabra del Señor dice así: E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José, y le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré según tu palabra. Y Jacob dijo: Júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Padre, y sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de esta exposición hoy es Viviendo en Egipto sin perder la identidad. Viviendo en Egipto sin perder la identidad. Hasta cierto punto, todos nosotros vivimos en una clase de Egipto. No estamos diciendo que vivimos literalmente, geográficamente en Egipto, pero sí todos nosotros vivimos alrededor de diferentes tentaciones, diferentes culturas, diferentes personas que quieren que nosotros nos parezcamos al mundo. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, pero tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo que quiere arroparnos, vivimos en un mundo que quiere que pensemos como ellos, que actuemos como ellos y que vivamos como ellos. Y joven, si tú estás aquí y eres creyente, quiero que sepas que el mundo quiere que tú actúes como ellos, vivas como ellos, pienses como ellos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, vamos a ver a Jacob en Egipto. Vamos a ver cómo Israel se comportó en Egipto. Israel tuvo muchas cosas en Egipto. Tuvo prosperidad. Pero Israel siempre recordó que Egipto no es su hogar. Que Egipto no era su hogar. Así que para él Egipto fue simplemente un lugar de estadía. Pero él sabía que Egipto no era su destino final. Su destino final era los cielos o en la tierra prometida. Entonces nosotros a veces vamos a tener bendiciones en esta tierra. Y lo que van a hacer muchas veces las bendiciones, lamentablemente, lo que pueden hacer las bendiciones es llevarnos a estar cómodos. Es llevarnos a querer solamente lo que esta tierra puede ofrecer. Y eso es lo que Jacob no hizo. Jacob experimentó las bendiciones de Dios, pero siempre quería estar con Dios en su presencia. Así que simplemente veamos la actitud de Jacob y después veamos varias aplicaciones que este texto nos da. Primero vamos a ver todas las bendiciones de este texto, y la palabra bendecir aparece explícitamente y aparece implícitamente. Lo primero que este texto nos enseña, y lo vimos la semana pasada, es que Jacob bendice al faraón. Lo tocamos brevemente la semana pasada y es importante que volvamos a hacerlo porque Jacob está saliendo de la tierra prometida. Jacob está llegando a un lugar donde no es su tierra. Está llegando a un lugar donde él no conoce a nadie. Está saliendo de la tierra prometida y como decíamos la semana pasada, él podía llegar a la conclusión y decir, pero Señor, ya yo estoy en la tierra prometida, ¿por qué me estás sacando a Egipto? Pero sin embargo, era el plan de Dios sostener al pueblo de Israel, a todas las tribus, por medio de José, uno de sus hijos. Así que lo primero que hace Jacob cuando llega en el versículo 7 del capítulo 47 dice, y José trajo a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Y si vemos en el versículo 10, vuelve y dice lo mismo al principio de la conversación. Antes de Faraón y Jacob cruzar palabra, lo primero que Jacob hizo fue bendecir a
Faraón. Pero también al final, versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así que es como una tapa, como un libro que tiene la portada y la contraportada. Al principio de la conversación, Jacob bendice al faraón. Al final de la conversación, Jacob bendice al faraón. Para Jacob, hablar de Dios era algo normal y natural. Jacob tenía a Dios bien presente en su alma, al punto de que él estaba frente al Dios humano, entre comillas, porque para ellos pensaba que era un Dios, nosotros sabemos que era solamente un hombre, pero estaba ante el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel tiempo. Y aún así, estando frente a ese hombre que podía quitarle la vida, que podía bendecirlo o quitarle las bendiciones terrenales, Jacob no negó algo. No negó que Dios es Dios y el faraón no es Dios. Entonces es importante porque Jacob no se avergonzó de Dios. Jacob no se avergonzó de Dios. Jacob habló de Dios al faraón. Y no importaba que el faraón se creyera Dios, Jacob estaba consciente que estaba en las manos de Dios y no del faraón. A los ojos humanos, bueno, ¿qué nos dice la historia del faraón? ¿Recuerdan cuando el faraón decidió matar al panadero y perdonar al copero? Significa que el faraón tenía autoridad para decir quién moría y quién vivía. Pero para Israel, para Jacob, el faraón no tenía mayor autoridad que la que Dios le podía dar. Entonces es importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros está viviendo su Egipto. Cada uno de nosotros estamos viviendo un contexto cultural que quiere que nosotros nos olvidemos de Dios. Nosotros estamos siendo atacados constantemente. Y si ustedes piensan, ¿qué ha pasado? El diablo, Satanás siempre ha atacado la obra de Dios. Satanás siempre la ha atacado. Cuando usted ve los evangelios, ve que cuando Cristo enseñaba había muchos endemoniados. Y la manera en cómo la atacaba en aquel momento era de manera directa, enviando demonios para atacar el mensaje. Algunos otros demonios decían un mensaje contrario al que Cristo estaba diciendo. Algunos decían que él expulsaba demonios en el nombre de Satanás. La confusión era primordial para Satanás engañar al pueblo de Dios. Hoy yo creo que es más sutil que eso. Yo creo que hoy muchas bendiciones que este mundo nos da o que Dios nos da, porque al final Dios es el Padre de todo, muchas bendiciones pueden olvidarnos de Él. Yo creo que hoy Satanás, la manera en que utiliza para que nosotros nos adaptemos a este mundo es la comodidad. Yo creo que la comodidad, yo creo que la tecnología, no estoy diciendo que la tecnología es pecado, pero muchas veces nosotros sustituimos a Dios por todas las cosas. Yo creo que estamos en la época del entretenimiento. Yo creo que estamos en la época donde más entretenidos nosotros podemos estar. Es posible que nosotros podamos estar sin darnos cuenta, quizá a usted le ha pasado, horas entretenido viendo algo y de momento uno no se da cuenta cuánto tiempo estuvo viendo eso. Entonces yo creo que Satanás está atacando al pueblo de Dios entreteniéndolo. Yo recuerdo que antes yo tenía un perro, nosotros teníamos un perro que el perro era otra cosa. Eso hacía lo que le daba la gana cuando él quería. La única manera que nosotros teníamos de echarlo a él para adentro era con galletas. Lo llamábamos, lo regañábamos, hacíamos de todo y nada que ver. Ahora cogíamos unas galletas, las tirábamos para adentro y él salía corriendo detrás de la galleta y nosotros ahí podíamos encerrarlo. Muchas veces el mundo está haciendo eso con nosotros y Satanás está haciendo eso con nosotros. Satanás nos está dejando galletitas que supuestamente nos dan placer para al final nosotros morder eso. Y estamos pasando menos tiempo con Dios y más tiempo en cosas que realmente no son beneficiosas para nosotros. Entonces, Jacob, aún estando en Egipto, Dios era principal para él. No importa estuviera hablando con el faraón, no importa estuviera hablando con José, no importa estuviera hablando con sus hijos, para Jacob Dios es primero. Y lo demostró hablando de Dios sin vergüenza. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde la gente habla malo sin vergüenza.
donde las canciones hablan mal o sin vergüenza. Las canciones, si usted compara las canciones de hoy en día con las canciones de algunos de ustedes de muchos años atrás, miren, realmente eso es escandaloso hoy. Eso es escandaloso. ¿Saben qué, mis hermanos? Si ellos pueden hablar de esas barbaridades sin pudor, nosotros podemos hablar bendiciones de Dios sin ningún tipo de vergüenza. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios, y lo veremos quizá un poco más adelante, no recuerdo si está en la presentación, pero dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de nosotros. Nosotros no podemos avergonzarnos de Dios, de aquel que murió por nosotros. Así que mientras nosotros estemos en Egipto, debemos estar conscientes y de que Dios es Dios y no el hombre. Lo que segundo que este texto nos enseña es que Dios bendice a Egipto. Dios bendice a Egipto por medio de José. Si nosotros vemos versículo 13, dice, no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán la decía a causa del hambre. Así que esa palabra implica que ellos estaban débiles a causa del hambre. A causa del hambre, el pueblo de Egipto estaba débil. Y de ahí en adelante Dios va a utilizar a José para bendecir al pueblo. Y quizás al principio nosotros podemos ver cómo José, quizás podemos decir, José se está aprovechando del pueblo, pero realmente José no se está aprovechando del pueblo. José está dando más misericordia que lo que pudieron haber dado otras personas. Y nosotros vemos el versículo 14 en adelante cómo José toma decisiones económicas. Dice, y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio de grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa del faraón. Y cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, danos alimento, pues, ¿por qué hemos de morir delante de ti, ya que nuestro dinero se ha acabado? Lo primero que hizo José comenzó a vender el grano. Y el pueblo que necesitaba alimento comenzó a comprar el grano. Hasta que llegó el momento que se acabó el dinero. Y dice el versículo 16, entonces José dijo, entregad vuestro ganado y yo os daré pan por vuestro ganado, puesto que vuestro dinero se ha acabado. Trajeron pues su ganado a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de todos sus ganados. Y terminando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros y nuestras tierras seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así que ellos se le acabó todo. Se le acabó el dinero, se acabó todo lo que tenían, y ellos dijeron, bueno, estamos nosotros aquí disponibles, están nuestras tierras. Cómpranos a nosotros y compra nuestras tierras. Porque al final todos ellos estaban muriendo. Así que él toma la decisión, así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que el faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, hoy os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para vosotros, id y sembrad. Y quizá uno puede llegar al punto de decir, diantre, él compró a la gente, compró a la tierra,
ya nadie tiene nada. Todo es del faraón y José fue el instrumento. Pero sin embargo, en el versículo 24 dice, al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte a faraón y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro ¿qué? Mantenimiento, para lo de vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Si ustedes ven, ahí está la misericordia de Dios manifestada a través de José. ¿Qué hizo José? José le dijo, vamos a hacer algo. Tengan, siembren. Ok, la tierra es mía. Ustedes son también propiedad de nosotros. Pero nada, vamos a hacer algo. Vayan, siembren y de todo lo que cosechen, solamente traigan el 25% para nosotros. El 75% es para ustedes. Para que puedan seguir invirtiéndolo, pero también para que ustedes vivan y para que vivan sus hijos. Mis hermanos, en aquel tiempo, el 25%, solamente pagar el 25% en aquel tiempo era un milagro. Porque en aquel tiempo no era el 25%. ¿José tenía que hacer eso? No, porque todo era de quien, todo era de José. José no tenía por qué hacer eso. Pero la idea de José no era abusar del pueblo. La idea de José era hacer beneficio para el pueblo de parte de Dios. José sabía que Dios fue el que le dio los sueños y le dio el don de administración. Entonces lo que está haciendo José es, no voy a abusar de ustedes. Denme solamente el 25%, el 75% es de ustedes. Y miren la reacción de ellos en el versículo 25. Y ellos dijeron, ¿nos has salvado qué? La vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Ellos vieron esa decisión económica y administrativa como una salvación para ellos. Una salvación para ellos de parte de Dios. Dios está bendiciendo a Egipto utilizando a José. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy. Ese detalle hasta hoy es importante porque Moisés está escribiendo eso 400 años después cuando él está en el desierto. Así que él está diciendo, esa ley que puso José sigue en vigor hoy, está diciendo Moisés. 400 años después aproximadamente. Así que en vigor hasta hoy que Faraón debía recibir el quinto, solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Así que esa decisión económica, el pueblo, Dios fue bueno con el pueblo, Dios bendijo a Egipto, no tan solo bendijo a Canaán, también bendijo a Egipto y ellos se convirtieron en empleados del faraón y de José y el 75% ellos lo utilizaban para sostenerse ellos y sus vidas y el 25% era para el faraón. Y este texto termina, Dios bendice a Israel. Dios bendice a Jacob y dice el versículo 27, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. ¿Qué estaba haciendo la tierra? Estaba muriendo. Y mientras la gente de la tierra estaba muriendo, ¿qué estaba haciendo Dios con Israel o con Jacob? Lo estaba bendiciendo. Estaban teniendo propiedades, estaban multiplicándose, estaban teniendo descendencia. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Y dice el versículo 29, y cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Es la manera en cómo se hacían tratos. Y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Ese texto, esa decisión es tan importante. Porque, miren esto, si en el versículo 27 dice que ellos tenían propiedades, tenían descendencia
y tenían mucho más de lo que ellos llegaron. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí porque aquí lo tenemos todo. Tenemos propiedades, tenemos muchos, ya somos muchos y tenemos mucho más de lo que teníamos antes. Pero vamos a quedarnos aquí. Pero Jacob, su físico estaba en Egipto, pero su mente estaba en la tierra prometida. Las bendiciones de la tierra de Egipto no cambiaron el corazón de Jacob. Y él le dijo, mira, vamos a hacer un trato, José, por favor, vamos a hacer un trato. Tenme misericordia y sé fiel a este trato. No me sepultes en Egipto. No me sepultes aquí. Cuando duerma con mis padres, versículo 30, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Pero Jacob no solamente quería la palabra de José. Jacob quería estar seguro que José se comprometía con él. Y el versículo 31, Jacob dice, y Jacob dijo, júramelo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabeza de la cama. Al final, esta es la historia de Jacob en Egipto. La semana que viene veremos cómo él bendice a sus hijos, pero aquí él se asegura de algo. Yo estoy recibiendo las bendiciones de Egipto, pero Egipto no es mi tierra. Egipto no es mi tierra. Egipto puedo recibir bendiciones, pero mi identidad no es Egipto. Mi identidad es Dios. Y yo simplemente quiero hacer dos preguntas aplicativas. Dos preguntas para nosotros hoy. Y quiero que reflexionemos en cada una de esas preguntas y cómo tanto José como Jacob nos enseña a contestar esas preguntas. La primera pregunta, ¿cómo debemos vivir en nuestro Egipto? ¿Cómo debemos vivir en nuestro Egipto? Porque como dije al principio, todos nosotros estamos viviendo en un lugar donde la gente, si tú eres creyente, el mundo te quiere cambiar. El mundo quiere que tú seas distinto a lo que Dios quiere que tú seas. Antes, por ejemplo, se le llamaba robo. Ahora se le llama malversación de fondos. Antes el matrimonio era algo importante. Ahora no, ahora el papel daña todas las cosas. Ahora la gente no se quiere casar. Si nosotros vemos todo eso, es ese sistema del mundo. Por eso en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, él está diciendo, hijos, tened cuidado, no se relacionen con este sistema del mundo, porque todo el sistema del mundo está en contra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir en nuestro Egipto? ¿Cómo nos enseña tanto José como Jacob a vivir en nuestro Egipto? Número uno, ¿cómo debemos vivir en nuestro Egipto? Uno, en José aprendemos que mientras vivimos en nuestro Egipto, tenemos que ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Escuche bien, en José aprendemos que mientras vivimos en Egipto, tenemos que ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores de eso. Nosotros no podemos ser unos malgastadores o derrochar el dinero, porque al final lo que nosotros estamos viendo aquí son buenas decisiones de José. Usted sabe que hay un refrán que dice, cómpralo todo y la última cuenta la paga ¿quién? La paga la paga el diablo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Hay veces que nosotros, hay veces que la sábana, como dice, uno no puede acoparse más allá de lo que la sábana da. Y tú sabes que a veces ha dañado eso las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito muchas veces las tenemos para cubrir lo que la sábana no dio. Y es posible que Dios te haya dicho, hey, lo que pasa es que yo quiero que tú llegues hasta aquí. Pero como tú quieres llegar hasta allá, cuando digo tú, no,
de manera personal, tú, sino a veces el creyente quiere llegar hasta allá. ¿Cómo llega hasta allá? A fuerza de préstamo, a fuerza de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no queremos arroparnos hasta donde la sábana da. No estoy hablando de emergencias. Emergencias es otra cosa. Hay veces que hay una operación, hay veces que hay cosas que hay que hacer. Pero usted sabe lo que quiero decir. Muchas veces Dios está diciendo, es hasta aquí. Sea un buen administrador, es hasta aquí. Pero nosotros queremos vivir una vida más allá, teniendo otros lujos, teniendo otras cosas. Entonces Dios te dijo, es hasta aquí. Pero tú empeñado o empeñada dices, no, porque es que yo quiero hasta allá. ¿Y qué voy a hacer? No, para eso tengo buen crédito. No estoy diciendo que el crédito es malo. Hay crédito bueno, vas a comprar algo y lo pagas a plazo porque quizás tienes que comprarlo, es una necesidad. Ustedes saben lo que quiero decir. Estoy hablando de esas decisiones que sabes que no puedes tomarlas porque no estás siendo buen administrador de los recursos de Dios. Si nosotros aprendemos qué debemos vivir, cómo debemos vivir en Egipto, debemos vivir siendo buenos administradores de las bendiciones de Dios. Qué difícil es hoy medir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? En aquel tiempo, cuando no alcanzaba, ¿qué había que hacer? El tiempo bíblico, cuando no alcanzaba, ¿qué había que hacer? Orar. Orar. ¿No es verdad? Si no alcanzaba, ¿qué había que hacer? Orar. Para que el Señor supiera. Hoy, Dios prometió darnos lo suficiente y Él lo hace. Pero ¿qué pasa cuando no alcanza? Porque nosotros queremos cosas que no están dentro de Él. Muchas veces vamos y nos endeudamos y vivimos aún como creyentes de apariencia. Mis hermanos, nosotros no necesitamos aparentar. No necesitamos aparentar. Debemos ser buenos administradores. Que la Biblia dice que el mayordomo, cuando Cristo regresa, debe ser hallado ¿qué? Fiel. Fiel. Entonces, en José aprendemos que mientras vivimos en nuestro Egipto, en tu Egipto y en el mío, que puede ser diferente, tenemos que ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. No podemos derrochar. Claro, no estamos diciendo que no compramos de vez en cuando algo que queremos. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Es cuando nuestra vida se basa en tomar decisiones por las cosas que quiero y no por lo que puedo. No estoy diciendo que de vez en cuando no hagamos algo que quiero, pero eso no puede ser el patrón de nuestra vida, porque al final a nosotros nos espera algo más grande que lo que compramos aquí. Quizás no podemos llegar hasta allá a viajar. Está bien, no llegamos, pero cuando muramos y abramos los ojos, vamos a estar en un sitio mucho, 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 incomparablemente más hermoso que el que no podemos ir hoy. Entonces, es importante que el creyente, la Biblia habla, y eso lo hemos hablado en algunos talleres de finanzas, la Biblia habla más del dinero que de muchas otras cosas. Es más, dice que la raíz de todos los males es que el amor al dinero, no dice el dinero, el amor al dinero. Y dice, y por ese amor al dinero, muchos se desviaron de la fe. Muchos desviaron de la fe. Y muchos viven hoy mal, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos administradores. Dios nos va a arropar hasta que no nos dé frío. Y Él prometió hacerlo. ¿Qué dijo David? He sido joven y ahora soy viejo. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nos va a proveer. Créame, Dios nos va a proveer. Y yo sé que usted lo ha visto. Usted lo ha visto. No tenemos que buscar nosotros métodos humanos para ver la prosperidad de Dios. Él lo va a hacer. Conformémonos. A veces lo que nosotros necesitamos es conformarnos. Y conformarnos no como si fuera algo, pues. No, es que tenemos que estar gozosos. El apóstol Pablo fue a muchos lugares caminando, pero no fue a vacacionar. ¿A qué fue él? A predicar el evangelio.
No digo yo que no aprovechó un momento que otro a visitar algunos lugares, pero él llegó a muchos lugares predicando el evangelio. Entonces, entendamos, este no es nuestro hogar. Creyente, este no es nuestro hogar. Nuestro hogar es mucho más grande que este. Nuestro hogar es perfecto. Está Cristo sentado en su trono, alto y sublime. Ese es nuestro lugar. Egipto va a querer y este mundo va a querer oprimirte, va a querer mostrarte ¿cómo se llama? Necesidades que no tiene. El mundo a veces le crea necesidades a uno que uno no tiene. Y uno dice, ay, es que sí, y más jóvenes aquí. Y los padres después me lo van a agradecer. No necesitan un PlayStation de 500 pesos. ¿Cuántos dicen amén? No lo necesitan. Si lo tienen, amén. Pero no lo necesitan. Entonces, el mundo ha creado unas supuestas necesidades que si nosotros no lo tenemos, morimos. No. El único que nosotros no nos puede faltar es Cristo. Todo lo demás no lo necesitamos como algo obligado para vivir. Así que mis hermanos, recordemos algo, y no tan solo usted, sino yo. Tenemos que recordar algo. Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores. Así que recordemos eso. En José nos enseña a que mientras estamos viviendo en nuestro Egipto, seamos buenos administradores. Y si hemos cometido errores en administración, vamos a crear un plan para hacerlo. Vamos a crear un plan para salir de esos errores, porque yo sé que a veces se hacen cosas que uno no piensa y después tiene que decir, ¿cómo lo resuelvo? La meta es que resolvamos eso, entendiendo que Dios nos va a jugar como buenos administradores que somos. Si la sábana no da, la sábana no da. Estemos contentos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si tenemos con qué comer y tenemos con qué vestir, dice Primera de Timoteo, estemos contentos con eso. No estoy diciendo que si tenemos más cosas es malo, no, si lo podemos tener, amén, son bendiciones de Dios. Pero hay veces que nosotros mismos nos metemos en diferentes pruebas y situaciones para obtener cosas que solamente llegan por gracia de Dios. Así que, ¿cómo debemos vivir en nuestro Egipto? 2, en Jacob aprendemos que debemos vivir adorando a Dios en medio de un mundo pagano. En Jacob aprendemos que debemos adorar a Dios en medio de un mundo pagano. Debemos servir al Señor en medio de un mundo pagano. En medio de un mundo donde la adoración a otros dioses es lo principal, nosotros debemos seguir fieles adorando a Dios en medio de un mundo pagano. Y la Biblia tiene muchísimos ejemplos de eso. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, muchos otros hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron adorando a Dios en medio de un mundo pagano. 3, ¿cómo debemos vivir en nuestro Egipto? En Jacob aprendemos que debemos vivir entendiendo que las bendiciones provienen de Dios y no de Egipto. Lo que tenemos proviene de Dios, no de Egipto. Sí, pero es mi trabajo. Ese es el problema, que no es tu trabajo. El trabajo que Dios te dio. No, pero es que yo soy el que voy a trabajar con la salud que Dios te dio, con los instrumentos que Dios te dio. Ese es el problema. El problema es que nosotros entendemos que las bendiciones que tenemos, las tenemos porque la gente nos las dio o porque Egipto nos las está dando. Nosotros tenemos que entender que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Eso dice Santiago, todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Entonces, es importante que entendamos eso. Las bendiciones que tú tienes aquí, vienen de Dios. No vienen de ti, ni vienen de otros recursos. Vienen de Dios. Entonces, otra pregunta, ¿cómo debemos enfrentar el tema de la muerte? ¿Cómo debemos enfrentar el tema de la muerte? Este texto habla de que Jacob, ¿cómo enfrentó su muerte?
Recuerdan que Dios le dijo, ve a donde José y José va a cerrar tus ojos. Dijimos la semana pasada que si llego a ser yo, no voy a donde José o tardo. José va a cerrar tus ojos. Oh, voy yo para donde está José. Si José va a cerrar mis ojos, me voy a morir. No, tardo. Sí, llego, pero llego como 14, 15 años después. No, porque entonces uno dice, vas a morir. Espérate, todavía no, que estoy muy joven. Aunque uno tenga todos los años del mundo. No, estoy joven. Todavía me faltan cosas por vivir. No, pero ¿cómo me voy a morir si todavía me faltan cosas por vivir? A veces nosotros hablamos así como creyentes. Se nos olvida que el cielo es mejor. Sí, nos faltan cosas por vivir, pero el cielo es mejor. Entonces, José, ¿cómo debemos enfrentar el tema de la muerte? En Jacob aprendemos que debemos estar preparados para la muerte. Mis hermanos, en Jacob aprendemos que debemos estar preparados para la muerte. La muerte nos va a tocar a todos, por más que tú corras. Como dijimos la semana pasada, lo que tú no sabes de qué vas a morir, ni yo tampoco. Y tampoco queremos, por lo menos yo no quiero saber de qué voy a morir. Ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Porque le aseguro que no, lo más seguro no voy a llegar a esa cita. Si yo sé cuándo, cómo y dónde, lo más seguro que yo no llegue. Dios tiene que bregar conmigo. Pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. El tema de la muerte nos va a tocar. O sea que no se trata que si vas a morir o no. No, eso es seguro, vas a morir. Entonces, el tema de la muerte es importante. Porque después que tú mueres, solamente hay dos destinos. O estás con Dios en el cielo porque le serviste a Cristo y porque lo recibiste como tu Señor y Salvador de tu vida, porque te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Cristo. No simplemente una fe como hablaba en el estudio bíblico, no, tú le entregaste tu vida a Cristo, te arrepentiste de tus pecados y le hiciste profesión de fe, pero no tan solo una profesión vacía, sino que tu alma fue transformada por Dios. O mueres y vas al infierno. Pero el tema de la muerte se resuelve, tiene dos destinos. O el cielo con Dios o el infierno. Un autor que se apellida Poe dijo esto. No es tan propio en nuestra cultura pensar en la muerte, pero la Biblia nos da testimonio de que la certeza de la muerte, lejos de paralizarle a uno, debe impulsarlo a estar preparado para ella. El tema de la muerte, lejos de darte miedo o paralizarte, como dice el autor, debes prepararte para la muerte. Y la única manera de prepararte bien para la muerte, que de seguro te va a llegar, es con Cristo. Es viviendo para Él. Es lo único que te va a preparar para la muerte. Así que en vez de tenerle miedo a la muerte, preparémonos para ella. Recibámosla. Si eres creyente, recibámosla con gozo, con gusto. Porque al final, la muerte en esta vida nos acerca a aquel que nos compró. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que los que disfrutamos de la primera resurrección, la muerte no puede con nosotros. Aquellos que estábamos muertos y Dios transformó nuestros corazones y resucitamos para una nueva vida, la muerte no puede con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque hemos creído en Cristo y Cristo abolió el aguijón de la muerte. Entonces la muerte no es simplemente un lugar, la muerte no es algo de tristeza. Sí, vamos a apartarnos de un ser querido, pero al final no es tristeza, debe ser causa de gozo porque ganamos la carrera. Aquel creyente que muere, lo que hace es que ganó la carrera. Ganó la carrera de la fe. Así que, ¿cómo debemos enfrentar el tema de la muerte? En Jacob aprendemos que debemos estar preparados para la muerte. Y último, en Jacob aprendemos que en Egipto no es nuestra tierra. Mis hermanos, Egipto no es nuestra tierra. Nuestra tierra es en otro lugar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13.
hablando de los héroes de la fe, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Si tú eres creyente que vives por fe, este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra tierra. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros estamos solamente aquí por un tiempo. Somos peregrinos. Nuestra tierra es en los cielos. Y dice el versículo 14, por lo que dicen tales cosas, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Hermanos, creyentes que estamos aquí, ¿qué dice al final? Si puedes poner el texto para atrás, ¿qué dice al final? Que Dios nos ha preparado ¿qué? Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué nos amarramos a este lugar si este no es nuestra tierra? Nosotros no somos de aquí. Por eso el apóstol Juan dice en Apocalipsis al final dice, cuando Dios dice, ciertamente vengo en breve, el apóstol Juan dice, sí, ven Señor Jesús. Vivamos como peregrinos y extranjeros, porque esta no es nuestra tierra. Mis hermanos, si usted ha experimentado momentos de gran gozo y disfrute en esta tierra, y yo sé que todos, de alguna manera u otra, hemos experimentado momentos, satisfacciones que esta tierra nos ha podido dar por medio de, qué sé yo, diferentes bendiciones, lugares que ha podido visitar. Si eso ha sido impresionante, yo recuerdo cuando, y con esto termino, recuerdo cuando el pastor Miguel Núñez estaba hablando conmigo en un momento dado. Estábamos comiendo en Caguas. Y él me dijo, yo le pregunté, Pastor Miguel, ¿por qué nosotros como creyentes no tenemos pasión por Dios? ¿Qué pasa que no hay mucha pasión por Dios en nuestros corazones? Entonces él dijo, es que el problema es que el creyente ha dejado de impresionarse de Dios. Ha dejado de impresionarse de Dios. Él me dijo, mira, hace unos meses atrás yo estuve en el Gran Cañón, me dijo él. Y fui hasta el borde del Gran Cañón, lo más que yo podía hasta el borde. Y cuando empecé a mirar para los dos lados, yo quedé impresionado por el Gran Cañón, me dice él. Yo quedé impresionado e impactado por el Gran Cañón de Colorado, pero impactado. Y dice él, en ese mismo momento, yo entendí una voz en el corazón que me dijo, si te estás impresionando por la creación, imagínate a mí que soy el creador. Si la creación te impresiona, imagínate cuánto más te voy a impresionar yo que soy el creador. Mis hermanos, la creación nos impresiona, pero el creador nos debe impresionar más. Y algún día, si tú has creído en Cristo, tú verás cara a cara a aquel que te creó en nuestro hogar, porque este no es nuestro hogar. Algún día nosotros estaremos en casa. Cuando usted salga de aquí, vaya a comer y todas estas cosas, quizás usted va a llegar a un lugar de peregrinación que usted le llama casa. Pero si usted es creyente, esta no es su casa. La casa está con Dios en los cielos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha traído verdad. Padre, nos ha enseñado cosas prácticas, cosas que tienen que ver con administración, cómo debemos vivir mientras estamos en nuestro Egipto. Pero también tu palabra nos ha enseñado el tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema real que todos se enfrentarán en algún momento, tarde que temprano. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que están aquí, que no te conocen, hoy por medio del tema de la muerte y la realidad de que algún día morirán, los lleve a reflexionar en ti. Padre, tu palabra dice que aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tu palabra dice que creer en ti lo cambia todo.
Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que por medio de este tema real de la muerte, y no por miedo a la muerte, sino por la necesidad de un Salvador, tú guíes sus corazones al arrepentimiento de la verdadera fe. Y que hoy sea el día que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan rendirse ante Él. Y Señor, los que hemos creído en ti, te pedimos perdón, Señor, porque a veces vivimos como si esta tierra fuera todo lo que tenemos. Tomamos decisiones como si esta tierra fuera todo lo que tenemos. Señor, perdónanos. Y que hoy tu Espíritu Santo y siempre nos recuerde que esta no es nuestra tierra. Que nos recuerde hasta dónde la sábana se debe estirar. Y que lo que falta de esa sábana no lo necesitamos. Porque al final lo más importante que tenemos es a ti. Padre, recuérdanos que todos nosotros tenemos un lugar donde vivir. Aquí. Pero realmente ese no es nuestro hogar. Nuestro hogar es contigo en los cielos. Porque por medio de la sangre de Cristo y por medio de la resurrección de Cristo, hoy nosotros tenemos una ciudadanía distinta. Mientras estamos aquí somos embajadores tuyos. Pero esta no es nuestra tierra. Señor, ven pronto, Padre. Y saca de nosotros cualquier temor a la muerte. Somos creyentes, hemos creído en ti. Y la muerte no es simplemente pérdida, es ganancia, dice tu palabra. El apóstol Pablo dice que aquellos que hemos creído en Cristo, la muerte es ganancia. Padre, gracias. Y que tu Espíritu Santo nos recuerde esa gran verdad cuando más lo necesitemos. En el nombre de Jesús. Amén.